Bien, tengo buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Eh, el día de ayer vimos herramientas de mucha utilidad que V-Ray 5.2 nos ofrece. El día de ahora bueno, espero que hayan descargado el archivo que les compartí el día de ayer. Ese es el que vamos a utilizar en la sesión del día de ahora y en la sesión del día de mañana. Puesto que vamos a iniciar ya con las explicaciones, una de las que considero importante, que es la cuestión de la iluminación, ¿verdad? El día de ayer vimos la herramienta de Lighting, que es también bastante interesante y que nos ahorra un montón de tiempo, que nos arroja resultados bastante buenos en muy poco tiempo. Es en la ventana de iluminación de, que nos da V-Ray, vimos la de Lighting. Espero que ustedes, bueno, hayan descargado los archivos necesarios para su utilización y que lo hayan podido probar, ¿verdad? Luego, más adelante, cuando en otras sesiones posteriores vamos a hacer un render interior y ahí vamos a utilizar la otra opción que nos da el Agent, que es la del interior, ¿verdad? Pero mientras vamos a ver esta escena, vamos a hacer la primera parte de un render estilo maqueta. Vamos a ver aspectos de iluminación. Para eso solo voy a dejar anclado en la bandeja, en la herramienta, solo las herramientas de iluminación y las herramientas de V-Ray para SketchUp. Nada más vamos a utilizar el Asset Editor y demás. Los modelos ya están ahí, esos son los que vamos a utilizar. Y vamos a iniciar este, viendo las, las herramientas de iluminación que tenemos. Nosotros acá, al menos en la ventana de V-Ray Lights, tenemos estas seis opciones. Tenemos el Lighting, tenemos un Rectangle Line, que es una iluminación en forma de rectángulo. Tenemos el esferal, es una esfera de luz. Esa nos va a ayudar bastante cuando veamos, bueno, lo vamos a utilizar cuando hagamos el render interior. Tenemos el Spotlight, tenemos también una luz I es que podemos agregar. En este caso de esta escena no lo vamos a ver porque allí prácticamente se toman en cuenta archivos extra que ya vienen configurados. Por ejemplo, hay las empresas que trabajan en hacer, como por ejemplo, luminarias o luces. Incluso si nosotros vemos en los focos, ahí vienen, por ejemplo, cuántos watts de potencia, cuántos lúmenes y todo eso. Entonces son esos parámetros que algunas empresas comparten para algunos renderistas para que utilicen, digamos, esos archivos, ¿verdad? Sin embargo, V-Ray no se queda atrás y ofrece también esta opción. Tenemos también la opción del OmniLight. Tenemos un domo de luz, ese lo vamos a ver también más adelante, en el que prácticamente podemos tener un contexto completo sin nosotros tener nada más que un modelo que nosotros podamos representar. Y asimismo su iluminación lo vamos a ver más adelante. Luego vamos a tener el Mesh Light. Eso es bastante interesante y es una nueva opción que nos ofrece V-Ray, ya que nos permite convertir cualquier modelo 3D eh, como que si fuera eh, una luminaria o algo que eh, tenga su propia luz. Ya vamos a ver algo con respecto a eso. Vamos a iniciar, antes de quedarnos con el render estilo maqueta, vamos a ver principalmente estos tres, porque son los tres que quizás vamos a utilizar en esta sesión. Vamos a ver el rectángulo de luz. Vamos a, bueno, voy a abrir yo ahorita el Asset Editor para que veamos algo importante.
Acá tenemos las pestañas, como les explicaba del día de ayer, las pestañas de materiales, de luces, el de geometría. En el día de ahora nos vamos a enfocar más que todo en la segunda opción, donde tenemos el foquito en lights, que es la de luces. Y ahorita solo tenemos, digamos, bueno, me voy a ir a la escena uno, que es la que viene, la que les dejé por ahí en el archivo. Y si le damos clic acá y extendemos la siguiente, el siguiente lado de la ventana del Asset Editor, nos vamos a encontrar con esto. Esas son las configuraciones del sol. Si yo ahorita hago un render, esto es lo que voy a ver. Porque ahorita mi escena, el modelo que yo tengo ahorita, tiene la única iluminación del sol. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Porque en este caso no vamos a utilizar el sol, lo vamos a utilizar en otras sesiones posteriores. Y ahí se lo voy a explicar de una forma más detallada. Lo que voy a hacer ahorita va a ser apagar el sol. Cuando hablamos de luces, tenemos dos opciones para nosotros poderlas apagar. Primero es que sin necesidad de abrir esta ventana, solo le damos clic al icono que tenemos allí y donde se deshabilita, ya está apagado. Y si nosotros, por ejemplo, nos venimos acá, vemos que acá el sunlight, que es el sol, ya está desactivado. Esta es la otra forma de activarlo o desactivarlo. Cuando está marcado con azul es porque está activado y cuando está desmarcado es porque ya no está activado. Ahorita si nosotros probamos a hacer un render, ya vemos que no tenemos casi iluminación, ¿verdad? Ese es el primer paso que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder practicar lo que es la iluminación. En este caso, yo lo voy a dejar así. Ese es el primer paso. El segundo paso que vamos a hacer es para poder ver las luces que vamos a practicar ahorita. Nos vamos a ir a configuración y vamos a aplicar lo que hicimos al final de la sesión anterior, lo que fue activar el material, el override. Nos vamos a ir aquí a configuración y vamos a venirnos acá a material override y lo vamos a activar. Eh, eso no vamos a mover nada de lo que tenemos ahí, nada más lo vamos a activar. Eso es para que se nos apaguen todos los materiales y texturas que nosotros tenemos agregados en nuestra escena. Además de que si ustedes pueden ver, pues si ustedes se habrán dado cuenta, en la escena no hay ningún material aplicado. Todo está puesto con el material único, que es el que viene por defecto en SketchUp. Ese es el único material. Sin embargo, lo vamos a pegar, a encender, perdón, el material overlay para que se nos sea más fácil el visualizar eh, las opciones de luz que nos ofrece V-Ray. Vamos a iniciar primero con la primera opción. Yo voy a dejar aquí el Asset Editor. Si ustedes se fijan, como ya les expliqué, ahorita solo tenemos la luz del sol que está apagada. Significa que no vamos a ver nada. Entonces, en la ventana de V-Ray Lights, vamos a tomar la primera opción, la que es el rectángulo de luz o es el rectangle line. Vamos a darle clic pues, a esa opción y vemos que vemos que el cursor ahora se tomó una apariencia de el cursor con un rectángulo, un cuadrado y con un rectángulo en perspectiva, ¿verdad? Nosotros así es como así nos aparece el cursor para indicarnos de que estamos agregando un rectángulo de luz. Entonces nosotros de repente le podemos dar clic en donde nosotros decíamos, en este caso lo voy a hacer yo de acá, y ahí nosotros podemos elegir en dónde queremos que termine el rectángulo de luz. En este caso yo lo voy a dejar por acá, pero lo voy a mover, no lo quiero allí, eh, para que no me afecte lo que les quiero explicar. L- Este, este, este es como un proxy que se genera. Si ustedes se fijan, yo ya lo puse allí y si yo me voy al Asset Editor, ya ahí ya tengo el Rectangle Light, el rectángulo de luz.
Ya lo tengo agregado en el Asset Editor, que ese es el que ahí nos va a brindar los parámetros de configuración. Para que nosotros no tengamos ninguna complicación después para editar la potencia de la iluminación que brindan estos proxies, o queremos cambiar la temperatura de la luz, les recomiendo que siempre que agreguemos una iluminación, en este caso son artificiales, o que puedan simular quizás a algo natural, lo renombremos. En este caso yo le voy a poner rectángulo número 1, rectángulo 01 le voy a dejar. Ahora ya acá en el modelo, yo voy a anclar eso acá para que no se nos complique. Lo podemos mover. De repente no lo queremos allí, lo movemos por acá y también lo podemos rotar. Eh, lo vamos a rotar, lo voy a tomar a partir de acá, lo voy a hacer sobre el eje de color rojo y lo voy a rotar hacia abajo. Y es más, lo voy a mover un poco más hacia arriba para que se note bien lo que vamos a ver. Ahorita tenemos agregado el rectángulo. Este rectángulo, lo que significa la flecha que nosotros vemos es desde dónde se está generando la iluminación. En este caso, desde este rectángulo se está generando la iluminación hacia la dirección de donde tenemos la flecha, justo hacia donde nosotros la tenemos ahí. El rectángulo de luz es un complemento de fuente de luz específico de V-Ray. Ese se puede usar para crear luces de área físicamente como más precisas, y es una buena luz de propósito general porque sirve para iluminar escenas, para simular fuentes de luz del mundo real como lámparas o luces de techo. Ese es como una descripción general, ¿verdad? Que nosotros tenemos del rectángulo de luz. Eh, yo voy a hacer un render ahorita antes de explicarles cómo es que nosotros lo podemos configurar. Le voy a dar clic al render para que ustedes vean, y ahí tenemos el rectángulo. Ahí tenemos el rectángulo. Si ustedes se fijan, es como bastante pobre, digamos, eh, la luz que emana del rectángulo. Me voy a mover hacia arriba y voy a hacer otro render. Y como ya les explicaba, acá lo tenemos color negro, no tenemos nada de iluminación. Si nosotros vemos acá, como ya les explicaba, la flecha es la que indica hacia dónde se emana la luz, la iluminación, ¿verdad? Una consideración que nosotros tenemos que tener en cuenta, y eso ya cuando estamos configurando las luces, es que en el mundo tenemos que tomar en cuenta que ya en nuestro mundo real es bien difícil entender que hay iluminación completamente blanca o completamente negra, absoluta, ¿verdad? En el caso de la iluminación que nosotros vamos a configurar, tenemos que tener un poco de cuidado con eso, ¿verdad? Eh, Ahí nos aparece el rectángulo. Yo me voy a ubicar por acá y voy a activar un render interactivo para que en tiempo real se me explique la configuración, y lo voy a dejar yo por acá. Mientras les explico los parámetros que tenemos para configurar los rectángulos de luz. Acá, como ya les expliqué, ya lo renombré, le podemos dar dos clics para renombrarlo, o le damos clic derecho y le podemos dar en Rename, que es renombrar. Para abrir los parámetros de configuración del rectángulo de luz, es necesario darle clic a la luz que nosotros deseamos configurar, y le damos clic a la flechita del lado derecho de la ventana del Asset Editor y se nos abre esta ventana. Al igual que el sol, nosotros podemos apagar y encender esa luz. Lo podemos hacer desde acá. Acá lo apagué. Si ustedes se fijan acá en la escena ya se apagó. Lo podemos volver a encender. Incluso acá esto está sincronizado con eso, ¿verdad? Lo podemos hacer desde acá también. Está acá porque de repente no queremos abrirlo acá, o solo queremos probar qué tal funciona una luz o con otra. Entonces, ahí podemos elegir entre ambos, ¿verdad?
Luego tenemos estas configuraciones que nosotros tenemos acá para configurar el rectángulo de luz. Primero tenemos el color y tenemos la pleca de texture, el color o textura. Especifica el color de la luz y este se puede utilizar una textura de alto rango dinámico. Siempre debemos de asegurarnos de que la casilla de verificación de este mapa esté activada. Para que la textura surta efecto, la luz usa el alfa de la textura como mapa de opacidad. En el caso, ahorita estamos utilizando un color de iluminación. Por eso es que no tenemos activada esta opción. Significa que nosotros de repente podemos agregarle un mapa o textura acá, que ahorita no lo vamos a ver porque ese es más avanzado, ¿verdad? Pero ahorita solo lo estamos haciendo con color. Cuando utilizamos textura, agregamos la textura o el material o el mapa acá en el cuadrito y tenemos de activar esta pestaña. Ahorita como solo estamos utilizando un color de iluminación, eh, vamos a desactivarlo para que nos ilumine en base al color que nosotros deseamos eh, utilizar. Luego tenemos el otro parámetro y ese es el de la intensidad. Valga la redundancia, es la intensidad de la luz. Tenemos dos opciones también para cambiarlo. Podemos cambiarlo desde acá. Si ustedes se fijan, acá tenemos un 30 y acá también tenemos un 30. A medida en que nosotros aumentamos el valor acá, va aumentando acá el valor. Y por default viene el 30, ¿verdad? Pero nosotros podemos cambiarlo ya sea acá de esta opción o podemos escribirlo con nuestro teclado. Y acá nos dice cuál es el mínimo, que es 0, y cuál es el máximo, que es un valor bien alto. Si ustedes se fijan, a medida en que yo aumento acá la opción, acá en el frame buffer, donde me brinda el resultado del render, va aumentando la iluminación, si ustedes se van fijando. Yo lo voy a poner ahorita en 100 y ahí vemos que ya va aumentando bastante como la intensidad de la luz. Otro parámetro que nosotros podemos configurar, ahorita lo voy a dejar yo en 30, así con el que viene de Fabo, son las unidades. Las unidades son las units que tenemos acá y este especifica la unidad de medida de luz o las unidades que nosotros vamos a utilizar. Es importante, bueno, hay otro parámetro que ya cuando pasemos a la parte de, de- del modelo estilo maqueta vamos a ver, y esa es la exposición de la cámara. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahí nosotros debemos de saber elegir qué unidades vamos a utilizar. Podemos utilizar el escalar, que es la unidad básica. Podemos elegir entre lumens. Por eso les explicaba al inicio de que hay fabricantes que de repente, y por eso les decía que a veces cuando compramos un foco o una lámpara y nos viene de cuántos lúmenes es la potencia, si viene de cuántos watts, esos son bastantes eh, aspectos que nosotros debemos de considerar, y eso es más apegado cuando nosotros estamos ya buscando un render realista, ¿verdad? Tomar esas consideraciones. Imaginemos que nosotros a un render le ponemos una intensidad muy grande a un foco, y ya cuando quizás el espacio interior se termine y ya se va a encender ese foco, apenas quizás el foco irradia intensidad, ¿verdad? Eso tenemos que considerarlo ya cuando nosotros estamos buscando ya hacer un render realista. Podemos elegir entre lúmenes, la luminancia, y tenemos esta otra opción que es la potencia de luz. Luego tenemos la otra opción que es el Radiant Power. Esta opción, bueno, ustedes pueden considerar cuáles pueden elegir. Algunas unidades más que otras tienen una intensidad mayor, dependiendo del caso. En este caso, ahorita, como es algo bien general, bien básico, lo vamos a dejar siempre ahí como el que viene por default, el escalar. También esto depende del tipo de iluminación que nosotros deseamos agregar, si es una esfera de luz o un spotlight.
o un rectángulo de luz, eso depende también. Luego tenemos la forma específica, que es el shape. Ahí viene el rectángulo, este especifica la estructura del objeto de luz. Si nosotros tomamos y dejamos así el rectángulo, este establece la forma de un rectángulo. Si nosotros tomamos y acá ya no decimos que esto sea un rectángulo, sino que sea un disco, que es un disco, un plano, elipse, establece la forma de un elipse. Si nosotros vemos acá en el frame buffer, aquí vemos que ahorita aparece un rectángulo así en perspectiva, pero cuando le damos clic acá en disk, vemos que nos cambia. Incluso acá en el proxy de SketchUp, vemos que ya no es un rectángulo, sino que ya se convirtió a una elipse, a una circunferencia. Esa es la diferencia de esta opción. El, el, el usize y el V significa el tamaño de la luz medida en las unidades de la escena, ¿verdad? Eso es prácticamente. Hay otros aspectos que nosotros quizás no vamos a ver tan a fondo porque quizás en este momento no los vamos a utilizar. Si nosotros nos venimos a opciones, vamos a ver otros aspectos, incluso otras cosas que tiene V-Rays, que son aspectos bien avanzados, son las cáusticas, que no las vamos a ver quizás en esta ocasión. Eso tiene que ver bastante cuando se utiliza iluminación así bajo el agua o nosotros, todo eso, ¿verdad? Estos parámetros que son un poco más avanzados los vamos a dejar, los vamos a obviar. Sin embargo, hay aspectos que nosotros podemos considerar como las opciones de eh, el invisible. Cuando nosotros activamos esta opción, lo que va a pasar es que en vez de que nosotros veamos este rectángulo, mm, siempre va a emanar la intensidad de luz, pero ya no va a poder verse, digamos, desde donde se emana esa luz. Por ejemplo, podemos subir esto a 500, por ejemplo, y siempre sigue emanando iluminación, pero ahora el rectángulo está invisible. Cuando nosotros lo desactivamos, pues ahí eh, podemos volver a ver el rectángulo. Otra opción que nosotros vamos a tomar en cuenta son los shadows, que son las sombras, ¿verdad? Podemos elegir si el proxy de iluminación deseemos que emane sombras o que no emane sombras, nada más que ilumine, ¿verdad? Ese es otro aspecto. Eh, otro punto es la direccionalidad. Se me olvidó hablarles de esto. Y eso es que la direccionalidad tiene que ver con cómo se distribuye la luz en todas las direcciones. Si ustedes se fijan, ahorita que lo puse en uno, la luz se distribuyó exactamente desde donde se emana desde donde sale o de donde se propaga la luz del rectángulo hacia donde se proyecta, digamos, acá, en esta cara. Pero por defecto, bueno, yo siempre lo dejo en cero porque ahí depende de otros factores. eh, Porque cuando este valor está en cero, la luz se distribuye igual por todas las direcciones, a diferencia de que cuando está en uno, ¿verdad? Que ya se va como distribuyendo específicamente como que si fuera un espejo prácticamente. Entonces, esto tenemos que tener cuidado de dejarlo en cero. Ahí voy a dejar yo, bueno, voy a apagar este rectángulo, lo voy a apagar para poderles explicar el otro, la otra opción con la que contamos nosotros en V-Ray. El otro sería una esfera de luz. Yo me voy a auxiliar al menos de acá, de la punta de este rectángulo. Y a diferencia del rectángulo, el cursor ahora, en vez de tener un rectángulo, ahora tiene una esfera. Al igual, para agregarlo, le damos clic a un punto y luego podemos arrastrar el cursor sin volver a darle clic y hasta donde nosotros decidamos el tamaño que pueda tener esta esfera de luz, volvemos a dar clic. Para que no haya ninguna complicación, yo solo utilicé la punta de la flecha para agregar o como punto de referencia para eh, agregar el proxy de la esfera de luz. Ahora yo, para que no tengamos ninguna complicación, lo voy a mover hacia la derecha, ¿verdad?
para que podamos ver bien esto. Eh, Esta luz del rectángulo no me va a afectar porque como ya les expliqué, ya lo apagué. Y si ustedes se fijan, al igual que esto, también podemos renombrarlo. Yo le voy a poner esfera para que nosotros veamos que se puede cambiar también el nombre. Al igual que acá, yo lo que voy a hacer es, en esta posición, voy a volver a hacer el render. Y si ustedes se fijan, bueno, está muy, muy abajo, lo voy a subir. Voy a subir la esfera. Para decir. Ahora bien, si ustedes se fijan, a diferencia del rectángulo, esta es una esfera completa. Por donde yo me mueva, siempre voy a ver la esfera de luz. Esto nos sirve bastante para iluminar los espacios interiores. Para eso ayuda un montón. Como una luz de relleno podría utilizarse también en espacios interiores. Al igual que el rectángulo de luz, vamos a poder configurarle algo que se me olvidó explicarles en el rectángulo de luz y que se lo puedo explicar ahorita. Es que podemos cambiarle el color a la iluminación. O sea, en otras palabras, la temperatura, porque en realidad eso es lo que nosotros vemos en iluminación. No es tanto el color, sino que la temperatura del color. Eh, Al igual que en el rectángulo, en la esfera podemos cambiar el color, solo que a diferencia del rectángulo, si ustedes se fijan, al rectángulo le podemos agregar una textura, pero a la esfera no, solo el color. Pero la configuración del color, lo que así le llama Virre, lo podemos cambiar de dos formas. Primero, nos ubicamos sobre el rectángulo donde tengamos el color, en este caso blanco. Le damos un clic y se nos abre esta ventana de color. Ustedes pueden cambiar todos estos parámetros acá, pero yo les recomiendo que ustedes trabajen en la temperatura y el color, al menos en esta barra, en esta línea. Los colores más, bueno, sabemos que los colores fríos en realidad son los que nosotros miramos calientes y los colores cálidos son los que nosotros miramos fríos. Bueno, hay muchas teorías con respecto a eso y mucha información con respecto a eso. No vamos a profundizar con eso, sino que nada más vamos a ver la configuración de la temperatura. Eh, si nosotros, al menos en esta barra, lo movemos hacia el lado izquierdo, vamos a poder ver cómo el color de la esfera de luz va cambiando eh, con respecto a con nosotros lo vayamos moviendo. Voy a cerrarlo acá y la otra opción es que en vez de venirnos a estos parámetros, aquí donde podemos cambiar la intensidad, también al darle clic al cuadrito que tenemos ahí, también se nos abre esta ventana y ahí mismo también podemos cambiar el color. Al igual que el rectángulo de luz, podemos cambiar la intensidad. En este caso le voy a poner 50 y vemos que va aumentando. Lo vamos a subir a 100 y ahí vemos que va aumentando más esta es la intensidad de la esfera de luz. También podemos cambiar las unidades. Lo puedo poner en Radiant Power. Vemos que para Radiant Power tengo que ponerle quizás un 1000 para que más o menos logre sacar. Lo voy a dejar en donde están por defecto, en el default. Y si ustedes se fijan, ahora ya tenemos más, podemos ver más la iluminación. Otro aspecto a considerar es que cuando agregamos iluminación tenemos que considerar que no nos quede quemado quizás ciertas partes. En este caso acá, nosotros vemos que ya está como de repente, en vez de ver el color o la temperatura que emana de la luz, de repente podamos observar algo muy quemado. Si yo le pongo 10.000, ahí vemos que eso está súper quemadísimo, incluso hasta vemos como el color blanco, ¿verdad? Eso es lo que les decía también anteriormente que tenemos que considerar, que cuando nosotros vemos, por ejemplo, nuestra habitación o vemos algunos reflejos, eh, cuando la iluminación entra, por ejemplo, natural, hacia nuestra habitación o de repente encendemos un foco, no vamos a ver los reflejos así quemados, blancos, sino que eso tenemos que considerarlo, ¿verdad? Allí en 1000 todavía estaba bien. Lo vamos a dejar ahí, solo es para manera
de ver la configuración. Otro punto que nosotros podemos considerar para configurar el rectángulo de luz es el tamaño, el, el, el- el que tenemos nosotros acá abajo de las unidades. Ese es el otro, pues, parámetro que nosotros tenemos para configurar. Si nosotros vemos esta opción, este parámetro que nosotros no teníamos allá en el rectángulo de luz, sí lo tenemos acá en la esfera de luz. Nosotros podemos cambiar esto más grande y nosotros vemos que a medida en que nosotros cambiamos el tamaño, pues cambia acá también en SketchUp, el próximo. Podemos hacerlo más pequeño, más. Si ustedes se fijan, eso, dependiendo de la necesidad en la que nosotros lo vayamos a utilizar, puede variar en función de eso, ¿verdad? Eh, ahí esa es la opción del tamaño, que es el que estamos viendo ahorita. Esta especifica más que todo el diámetro de la esfera de luz. Ese está medido en las unidades que nosotros aplicamos de la escena. El escalado de la luz adicional no afecta este parámetro. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando tenemos eh, quizás algo más pequeño de iluminar, va a brindar menos iluminación, justo como nosotros podemos ver, que cuando nosotros hacemos más grande la esfera de luz, más emanación. Eso. Esa es la esfera. En este caso yo la voy a apagar. Yo la voy a apagar y siempre la voy a dejar allí, por allí. Mientras vamos a agregar la otra opción de la iluminación que vamos a ver este día y ese es el spotlight. Al igual que el rectángulo y la esfera de luz, también tenemos el spotlight que cuando nosotros queremos agregarlo y le damos clic ahí a la opción, tenemos siempre el mismo cursor, lo que a diferencia de los anteriores, en vez de tener un rectángulo o una esfera, ahora tenemos como un cono. Y ese es prácticamente la diferencia, que ese es un cono de luz, ¿verdad? Yo me voy a exiliar del punto de referencia de la esfera, al igual como lo hice el anterior, y vemos que aquí bueno, se me hizo este conito, ¿verdad? Yo le voy a dar clic acá y lo voy a mover hacia allá. Esto puede cambiar de tamaño, ¿verdad? Yo en este caso lo hice bastante pequeño. Me voy a hacer por acá y voy a hacer un render para que vean. Bueno, creo que no se logra ver. Voy a agregar otro. Va. Entonces, me voy a ir al Asset Editor. Bueno, ya agregué tres aquí. El que, el que agregué acá era el 3. Voy a eliminar estos. Voy a seleccionar el proxy del Spotlight. Me voy a venir acá y voy a cambiar su intensidad. Lo, lo voy a dejar, probamos el Radiant Power, vemos que no funciona ahí en 1000. Le vamos a cambiar a otro, le vamos a poner 10.000, vamos a ver. Todavía no podemos verlo. Vamos a ver. Ahí sí, ya lo podemos ver. Tuvimos que utilizar en este caso el Radiant Power y utilizar prácticamente la intensidad a 100.000. Eh, si ustedes se fijan, bueno, como les dije anteriormente, esto varía dependiendo de el tipo de proxy de iluminación que nosotros deseamos agregar. El Spotlight es como un complemento de fuente de luz específico que V-Ray nos ofrece y este se puede utilizar para crear luces de área físicamente precisas. Bueno, más que todo cuando nosotros hemos visto quizás en algún momento casas que de repente tienen este tipo de luces específicamente para iluminar ciertas áreas especiales o que se desean resaltar.
En este caso ya vamos a probar una de estas que vamos a utilizar. Igual que en las anteriores, no lo voy a explicar, pero podemos cambiar la temperatura del color, la intensidad de las unidades, solo que a diferencia de los otros, nosotros también podemos cambiar el cono, el ángulo del cono. Por defecto nos arroja 45-84 y cuando nosotros cambiamos esto, vemos que aquí también el proxy cambia. Yo me voy a alejar para que veamos más el resultado. Eh, Vemos como a medida en que se va aumentando, como que se va haciendo más difusa la iluminación. Y eso es porque se va haciendo un poco más pequeño. Y incluso aquí en el Asset Editor podemos ir viendo como una previsualización de qué es lo que estamos haciendo con la iluminación. También la penumbra la podemos eh, cambiar. Y prácticamente hablando de lo que es la penumbra es la que especifica el ángulo dentro del cono de luz en el que la luz comienza a pasar de una intensidad máxima a una ausencia de iluminación. Cuando se establece en cero, en este caso, como lo tenemos acá, no hay ninguna transición y la luz produce un borde áspero, como que si fuera prácticamente así como lo vimos en el rectángulo de luz, cuando nosotros ponemos esto en cero también. Y a medida en que nosotros vamos aumentando esto, es como va cambiando la transición de choque de luz. Vemos cómo podemos aumentarlo y ahí sí va aumentando todo eso, ¿verdad? Eh, Luego tenemos el fall-off ahí en penumbra. Este determina cómo la luz pasa de la intensidad total a la ausencia de iluminación dentro del cono de luz. Bueno, yo le recomiendo que esto lo dejen así como viene por defecto, ¿verdad? Hay aspectos que quizás no vienen como, no es recomendable tanto cambiar inicialmente cuando vamos iniciando, porque después es complicado como volver a dejarlos por defecto. Luego tenemos el decaimiento, que tenemos acá, el decay. Este establece el comportamiento de la intensidad de la luz desde la distancia de la fuente de luz, en este caso desde el proxy que tenemos acá, eh, y la intensidad de la luz es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la luz. Podemos cambiar el decaimiento a inverso. En este caso, por eso les decía de que lo dejemos como estaba, ¿verdad? Porque hay aspectos que quizás en vez de favorecernos, quizás vamos a complicarnos un poco. Luego tenemos lo que es el radio de la sombra, es específicamente lo que veíamos, en este caso sería este que tenemos acá. Eh, Son aspectos que quizás no vamos a profundizar mucho. Tenemos las sombras, en este caso ya vienen activadas. Eh, lo vamos a dejar así como está por defecto. No vamos a profundizar más en estos otros parámetros, nada más que si lo llegamos a necesitar. En este caso, yo voy a apagar esto acá y ahí tengo los tres proxies y lo que voy a hacer ahorita es eliminarlo. Si ustedes lo han hecho conmigo, pueden hacerlo. ¿Cómo es que los eliminamos? Le damos clic a uno y nos vamos hasta el otro y manteniendo Shift presionado le damos clic al siguiente o lo podemos hacer individualmente. Le damos clic derecho y los eliminamos. O también tenemos la otra opción y es la que yo les recomiendo que utilicemos. Yo voy a apagar el render interactivo. Es que vamos este, a limpiar nuestro modelo, justo como lo vimos en la primera sesión. Imaginemos que nos dieron de repente este modelo a que lo rendericemos y de repente alguien configura estas luces y no aparecen cuando nosotros hacemos el render porque están apagados. Esto sucede muchas veces, igual como lo hicimos en la sesión pasada. Vamos a irnos a extensiones, vamos a venirnos acá a V-Ray, a Tools y vamos a darle en donde dice Wait, V-Ray Data from Project. Cuando nos aparezca esta ventana es para confirmar si queremos más que todo de Light, justo como lo menciona, estos proxies, vamos a darle que sí y no, y vamos a volver a darle que sí. Si ustedes se fijan, ya se nos borraron
esos proxies de iluminación. Cuando venimos al Asset Editor ya no vamos a tener eso. Incluso el sol se nos volvió a activar porque ese es un parámetro que nosotros habíamos cambiado. En este caso vamos a volver a desactivar el sol, vamos a irnos a configuración y vamos, incluso se nos volvió a desactivar el material override, o sea que las configuraciones que nosotros hicimos de V-Ray en el Asset Editor se nos cambiaron por defecto. Esa es otra cosa que nos hace esta opción que acabamos de hacer. Vamos a activar el material override otra vez y ahora sí nos vamos a enfocar ya por último al render estilo maqueta. Eh, Hay tres aspectos que tenemos que considerar en un render estilo maqueta. Primero es la iluminación, segundo la textura y quizás en otra ocasión otro aspecto que vamos a hablar es los bordes que ya vamos a ver. Eh, Le voy a dar dos clics a la escena que viene por defecto en el archivo que les añadí por ahí. Y si ustedes se fijan ahorita, si yo hago un render, como el sol está apagado, eso es lo que yo voy a ver. Vamos a agregar y vamos a auxiliarnos de dos luces que vimos el día de ahora, y ese es el rectángulo de luz y un spotlight. Esas son las luces que vamos a agregar para este render estilo maqueta. Si yo me ubico así en una vista planta más o menos de la, del modelo que yo quiero representar, tenemos que entender que para hacer un estilo maqueta tenemos que utilizar al menos dos iluminaciones. Una iluminación trasera, de acá hacia acá, otra iluminación de relleno y una luz principal que podríamos tener fácilmente desde acá hacia acá. Puede ser quizás la misma dependiendo de cómo nosotros queremos representar el modelo. En este caso, les voy a dar un ejemplo de cómo podemos así propagar la iluminación más fácilmente. Estos proxies, voy a darle clic al rectángulo de luz y me voy a ubicar acá y le voy a dar un clic ahí y yo lo voy a agregar de esta forma, justo acaba de destacar. Le voy a dar otro clic ahí para agregar el proxy. Ahorita yo no quiero que la luz emane desde acá, sino que quiero que lo haga más o menos desde aquí arriba. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer va a ser moverlo. Voy a mover el proxy del rectángulo de luz, lo voy a mover más hacia la izquierda para poder para poder rotarlo. Eh, la iluminación no, en un render estilo maqueta no tiene que estar a la altura del modelo, sino que puede estar para lograr una mejor iluminación un poco más interesante, estar por encima del modelo. En este caso lo que voy a hacer va a ser rotarlo porque no lo quiero desde esa dirección. Como ya les dije, la flecha indica hacia dónde se va a ir la iluminación del rectángulo. Como yo lo voy a poner arriba del modelo, lo voy a rotar hacia abajo porque hasta allí es donde quiero que se me rote, quiero recibir, que se me vea la luz reflejada del rectángulo. Lo voy a rotar un poco sí, unos 25 grados y por ahí estaría más o menos. Lo que yo voy a hacer ahorita va a ser subirlo, ubicarlo más que todo hacia donde quiero que sea. Lo voy a ubicar más para acá, por ahí así. Y lo voy a hacer más para atrás, por ahí así. Y en este caso, como ya les mencioné, la iluminación no deseo yo que irradie de acá hacia acá, eh, sino que la quiero directamente. En este caso, lo que voy a hacer es subir ese proxy, lo voy a subir, me voy a auxiliar de este mismo modelo, lo voy a subir otra vez, lo voy a subir quizás otra vez más, por ahí así, quizás por ahí así, más o menos. Eh, Otra cosa que nosotros podemos hacer, y eso se lo voy a explicar, es que nosotros podemos partir de un solo rectángulo o de solo proxy de luz, ya sea esfera de luz, spotlight o rectángulo de luz, o sea, tener tres proxies, pero configurar uno solo. ¿Cómo es que nosotros lo podemos hacer? Si ustedes se fijan acá, en este rectángulo, cuando abrimos el Asset Editor, tenemos el rectángulo
de luz y es uno solo porque solo uno tenemos agregado, los demás ya los eliminamos. ¿Qué pasa si nosotros queremos agregar otro? Bueno, yo me vengo a rotar y esta es otra opción que ahora SketchUp 2022 ofrece. Y es que antes para copiar un elemento y moverlo al mismo tiempo tenemos que darle control C, control V y moverlo después. O habían otros atajos de teclado. Pero lo que SketchUp 2022 tiene es que solo nos movemos desde donde, nos ubicamos desde donde, desde el eje donde nosotros queremos mover eh, el proxy, en este caso el rectángulo de luz, le damos un clic y nos ubicamos acá, en este caso. Yo lo quiero mover, y le doy clic y lo muevo y lo empiezo a mover. En SketchUp 2022 alguna funcionalidad y algo bien interesante y mucho más fácil es que solo le damos una vez a control y ya se nos como duplica esta opción. Ahora yo estoy copiando el proxy y lo voy a mover más o menos hacia acá, porque como ya les decía, yo la iluminación la quiero un poco una de este lado y otra de este lado. En este caso, lo que yo hice esto para explicarles de que podemos tener dos rectángulos de luz, pero configurarlos como que si fueran uno solo. Si yo me vengo al Asset Editor, ahora si ustedes se fijan, tengo los dos rectángulos de luz, pero acá en las luces es uno solo. Porque voy a abrir el frame buffer. Si ustedes se fijan, tengo acá los rectángulos de luz, más o menos ahí pueden verlo. Y si yo le cambio la temperatura a uno, en este caso yo le puse rojo y se me le cambió a los dos. Eso es porque como hicimos una copia del mismo, bueno, yo lo voy a dejar como estaba, lo voy a dejar más o menos por aquí. Porque hicimos una copia de los dos. Sí podemos hacer esto. Esto no es estrictamente que no lo podamos hacer, sí lo podemos hacer. Pero, y decimos, pero yo ya vi como ahí donde tengo el rectángulo está bien. Ya si yo le elimino y para que se me agregue otro para configurar individualmente, tengo que volver a darle clic y volver a rotarlo. No, solo una vez, estas son una copia, digamos, una vez ya nosotros queramos unificar el archivo y separarlo, debemos de darle clic al proxy, darle clic derecho y darle clic a convertir en único. Cuando esto pasa, en el Asset Editor, si ustedes se fijan, ya tenemos los dos. Cuando yo le doy clic a este otro proxy, se me selecciona este. En este caso, yo para no confundirle, le vamos a poner luz trasera y a este otro proxy que tenemos acá. Cuando yo lo selecciono, se me selecciona en las luces en el Asset Editor. Igual le voy a dar dos clics y le voy a renombrar. En este caso va a ser luz de relleno, por ejemplo. Luz de relleno. Y si ustedes se fijan, ahora ya podemos, digamos, en vez de configurar dos en una sola, ya las tenemos independientes. Lo que acabamos de hacer era hacer copias de ese rectángulo de luz. Nos va a servir bastante quizás para iluminar espacios interiores grandes, en donde tenemos que hacer bastantes copias, o de repente hacemos lo que hicimos en la primera sesión, que era eh, agregárselos a un componente para que se nos agregue la copia igual, y funciona igual. Solo configuramos uno y todos los demás funcionan como que si fueran independientes, pero en realidad configuramos uno solo, ¿verdad? En este caso, yo considero que la distancia a la que roté y hice la copia de este rectángulo está como muy cerca de, del modelo. Lo que voy a hacer es hacerlo un poco más para atrás, quizás por ahí así, y me voy a ir a la escena que yo tengo acá. Voy a hacer un render para que veamos cómo vamos. Si ustedes se fijan y ustedes pueden decir, si bien es cierto, ahorita nosotros no tenemos iluminación. Casi no se nota porque no hemos configurado las luces, solo hemos agregado los proxies de iluminación. Eh, en un render estilo maqueta podemos tener incluso una tercera luz. Ahorita tenemos dos, una luz trasera y una luz de relleno, o puede ser la principal.
y podemos tener otra incluso desde acá hacia acá. En este caso, quizás solo nos vamos a quedar con dos. Eh, Me voy a alejar un poco yo del modelo para que veamos cómo podemos configurar más o menos el modelo. Me voy a ubicar yo acá y voy a activar el render interactivo para que nosotros configuremos las luces. Eh, si bien es cierto, un render interactivo nos consume muchos más recursos de nuestra computadora, pero a la hora de configurar luces, como ya les decía el día de ayer en la sesión, es mucho más fácil configurar las luces con esto, ¿verdad? Porque en vez de estar viendo el cambio de iluminación, fácilmente lo podemos, cada vez que hacemos un cambio de configuración en cierta iluminación, tenemos que ir a darle render y esperar a que termine. En el render interactivo, pues, vemos el cambio rápidamente. En este caso, la luz de relleno, que sería la de atrás, que sería la luz trasera, que sería esta de atrás, le vamos a cambiar la intensidad. La vamos a poner a, digamos, unos 90. Veamos qué tal funciona allí. Y la luz de relleno lo vamos a poner siempre a 90. Veamos, le vamos a quizás a poner unos 120. Si bien es cierto, bueno, me voy a ir yo a la escena que tenemos creada. Y que si bien es cierto, no tenemos mucha iluminación, hay algo que nosotros podemos hacer. Y ese es lo que les dije que les iba a explicar en esta parte. Y esa es la parte de la exposición. Eh, para eso, nos vamos a ir a la configuración siempre del Asset Editor y vamos a bajar hasta donde dice cámara. Bueno, eso, ahí hay ciertos puntos que nosotros no vamos a ver tan detalladamente, pero aquí nos vamos a quedar en la exposición. Por defecto, Virrey nos establece la exposición de luz a 14.229 o podemos elegirlo de una forma automática. Eh, en el caso de la exposición, es como la luz que entra hacia nuestra cámara y ahí nosotros podemos cambiarlo, ¿verdad? Podemos bajar el valor. En este caso, si nosotros entre más bajamos el valor, más luz vamos a poder dejar en transición. Podemos verlo, ¿verdad? Este, lo podemos bajar en este caso a 11 y ahí nosotros vemos que ahí sí nosotros notamos más la iluminación. Yo lo voy a dejar a 12 quizás, por ahí vamos a probar. Creo que por ahí 11.8 quizás, por ahí así. Mientras me voy a ir a la iluminación otra vez y aquí voy a cambiar otros parámetros. Eh, de repente, para este render estilo maqueta, lo que yo quiero es cambiar, digamos, la temperatura y el color de la luz trasera. Vengo acá y le doy clic acá y yo lo quiero un poco más fiel. Lo puedo cambiar mucho más fácilmente. Voy a elegir en este caso, lo voy a dejar a 4000, la de acá. Quizás un poquito más, lo voy a dejar a 3500. Y la luz de relleno lo voy a dejar, quizás le voy a cambiar un poquito, lo voy a, a dejar a 7000, al menos en esta forma. Y nosotros podríamos decir que solo vemos nada más un poco más o menos iluminado esto, ¿verdad? Pero ahorita vamos a configurar ya el primer material previo a esto y después vamos a ver otra opción que el V-Ray 5.2 nos ofrece y eso es los contornos, ¿verdad? Que ya vamos a ver. Ahorita vamos a aplicar el primer material. Voy a apagar el render interactivo, voy a cerrar el V-Ray Frame Buffer. Y es que algo que no hemos hecho, como les expliqué desde el inicio, es que esta escena no tiene ningún material. Le voy a aplicar materiales ahorita a la escena.
Ahorita solo le voy a aplicar un material a esto, a lo que tenemos alrededor, que sería esto, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán para qué utilizamos nosotros algo como esto. Este, Eso sirve como para emular como un plano infinito, sin tener que renderizar o agregar un plano infinito, justo como lo hicimos el día de ayer, ¿verdad? También tiene esa funcionalidad. En este caso, solo le voy a agregar una textura un material a este modelo que tenemos acá, a este grupo, porque solo ese es el que vamos a trabajar el día de hoy. El día de mañana es donde ya vamos a configurar los materiales, especialmente todos estos grupos, que- en el cual vamos a configurar materiales como madera y, y otros materiales sintéticos que vamos a ver el día de mañana. Yo le voy a aplicar este material, le podemos hacerlo de dos formas. Primero es agregándole un material desde SketchUp, pero para ser más eficientes y que no se nos sature de materiales el Asset Editor, me voy a venir yo siempre a la escena y voy a darle un clic a lo que está fuera del modelo estilo maqueta y me voy a ir al Asset Editor. Si ustedes se fijan, venimos a materiales y en materiales no tenemos ninguno más que dos materiales. Para aplicar un material V-Ray, como les expliqué el día de ayer, tenemos de la forma en la que yo les recomiendo aplicarlos es de la siguiente. Le damos clic en este caso, si se lo queremos aplicar a pero no es a ese, sino que es al de afuera, le damos un clic, o sea, lo seleccionamos el grupo, nos venimos a materiales, nos venimos acá, abrimos la pestaña de la biblioteca de materiales y buscamos el material que nosotros deseamos aplicar. En este caso le vamos a aplicar un plástico para que veamos la reflexión y la reflexión. Le vamos a aplicar un plástico y le vamos a aplicar el primero que tenemos acá, eh, el Plastic Letter A01. Para aplicarlo le tenemos que dar clic derecho y le damos a aplicar a la selección. Si le damos a aplicar a toda la escena, se nos va a aplicar a todo. Pero como solo queremos que se nos aplique a la selección que tenemos seleccionada, en este caso, modelo que esté emulando el plano infinito, le damos a aplicar la selección. Y si ustedes se fijan, al menos acá incluso se nos cambió el color. Porque si nosotros hubiéramos agregado el material de SketchUp, que bien, si bien es cierto, lo podemos hacer, de repente le ponemos un color acá a este grupo, se nos agrega un material acá y después tenemos que hacer lo mismo, pero eso lo que va haciendo es que el Asset Editor se nos va cargando de materiales. En este caso solo hemos agregado este plástico. Le podemos cambiar el nombre también, le damos dos clics y le cambiamos el nombre. En este caso lo voy a dejar yo acá y voy a activar otra vez el render interactivo. Nosotros podemos decir, ustedes pueden decir, bueno, ahí no podemos ver ninguna textura o ningún material todavía. Y eso es porque en el Asset Editor en la configuración hemos activado el material override. Lo que vamos a hacer para poder verlo no es desactivarlo, sino que nos vamos a ir al material que nosotros agregamos, nos vamos a ir a materiales, vamos a darle clic al plástico letter que nosotros agregamos, vamos a abrir, eh, va a darle clic en la flechita para ver los detalles de la textura y ahí podemos ver. Lo que vamos a hacer es que hasta abajo nos dice Can de Override y eso es para apagar el, el material de Override. Eso cuando nosotros le damos en la configuración, se nos activa para todos los materiales. Lo que vamos a hacer es desactivarlo solo para este material, para que solo este material es el que se renderice. Al nosotros desactivarlo, nosotros ya podemos ver en este caso, allí en el frame buffer, que ya se nos desactivó la textura específicamente para para este material. Incluso podemos ver el reflejo de las luces. Ahí ya podemos ver un resultado un poco más interesante del solo ver el material overlay en sentido, ¿verdad? En este caso no vamos a cambiar estos parámetros, el diffuse y las reflexiones y todo esto, se los voy a explicar el día de mañana un poco más especial cuando veamos ya solo lo de los materiales. Solo lo que vamos a hacer es venirnos acá y
quitarle el chequecito del cambio overlay para encender este material. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a iluminación. Ahí podemos ver, ahí ya con el reflejo podemos cambiar incluso. Quizás esta luz de relleno la vamos a hacer un poco más cálida. Y ahí, por ahí vamos a ir viendo resultados un poco más interesantes, o de repente queremos cambiar incluso todavía más la exposición, podemos hacerlo. Yo lo voy a dejar a 11.5, por ahí así. Y vamos a ver otra opción. Voy a dejar el render interactivo encendido. Otra opción que el V-Ray 5.2, esa versión nos ofrece, y esos son los contornos. Eso es algo bien interesante. Y eso es para nosotros activar esa opción. Bueno, se los menciono porque al menos yo lo he utilizado para hacer render estilo maqueta, y que eso nos sirve para representar los contornos. Si ustedes se fijan acá, cuando nosotros nos acercamos acá al modelo, V-Ray no nos renderiza los contornos, solo renderiza las caras y las texturas. Pero la opción nueva que tiene V-Ray 5.2 es esta, ¿verdad? Y esto nos da un resultado un poco más interesante. Para nosotros activar los contornos, venimos a configuración, después abrimos otra vez el otro lado de la ventana del Asset Editor, acá en la flecha hacia la derecha, y acá tenemos el contorno. Le damos clic a contorno y ahí nosotros podemos ver que ya tenemos la opción. Está desactivada. Y cuando nosotros la activamos, al menos acá, como tengo el render interactivo encendido, cuando yo me acerco, yo ya puedo ver, por ejemplo, bueno, todavía no se ha terminado de renderizar, pero ya puedo ver en este caso los contornos, que son los contornos que yo tengo en SketchUp, ¿verdad? Eso es algo para darle quizás un resultado un poco más interesante al, al resultado que nosotros, bueno, tenemos por ahí. Otro punto a mencionar, y eso se los quiero explicar, en el caso, por si en algún momento, digamos, ustedes tienen, o de repente no les aparece como los contornos. Yo voy a desactivar ahorita el render interactivo, y eso solo para que ustedes vean el ejemplo. Al menos ayer solo les explicaba qué cosas le podemos cambiar para que el V-Ray, en vez de utilizar el procesador, utilice la gráfica o utilice ambos. Acá en la configuración nosotros podemos cambiar eso, ¿verdad? Sin, al menos en donde dice en la opción de render, voy a quitar esta cámara, esto de acá, tenemos ahí la opción en donde dice Engine. Si tenemos activada con letras azules CPU, significa que el V-Ray está utilizando el CPU para renderizar, o si no, si le ponemos a CUDA, significa que el V-Ray está utilizando el CPU y la tarjeta gráfica, si es que nosotros tenemos. Si en un dado caso ustedes no cuentan con una tarjeta gráfica, no les va a habilitar esta opción. Pero algo que debo mencionarles es que cuando nosotros, si ustedes se fijan acá, cuando tenemos CPU y CUDA, perdón, cuando tenemos CPU, se nos aparece la opción de contorno. Pero cuando nosotros seleccionamos CUDA y seleccionamos en este caso, una tarjeta gráfica, no se nos habilita la opción de contorno. Entonces, significa de que cuando nosotros queramos utilizar los contornos, debemos de hacerlo y renderizar por CPU. Eso es algo importante a mencionar por si ustedes en algún momento desean utilizarlo y no pueden, ¿verdad? O no les aparece esa opción. Yo lo voy a dejar en CPU para que nosotros podamos verlo, e incluso voy a cambiar la salida del render, lo voy a dejar a 1000 para que veamos más especialmente lo que les quiero explicar. Voy a activar otra vez el render interactivo. Y acá, al menos en contornos, vamos a poder ver la configuración. Eh, la implementación global de contorno nos brinda como más control sobre el trabajo de las líneas, como ya les decía.
Esto hace que sea como más fácil que nunca dar a nuestro renderizado un aspecto como ilustrativo, un poco diferente. Eh, el mayor beneficio de esta opción es que se agrega fácilmente a los contornos a todos los objetos de la escena. Eso es prácticamente una descripción general de lo que son los contornos. ¿Cómo es que nosotros podemos configurar los contornos? Acá, al nosotros darle la flechita de contornos, tenemos estas opciones. Tenemos el line color, que ese es el color de la línea. Si ustedes se fijan, bueno, acá yo me voy a acercar un poco más. El color de la línea es negro ahorita. Yo lo puedo cambiar, por ejemplo, a rojo, y ahí cambia el color del contorno a rojo. Esto es al igual que nosotros cambiamos el color y la temperatura de la iluminación, también nosotros podemos cambiarlo acá y nos aparece la misma ventana. Yo en este caso lo voy a dejar como negro para que nosotros veamos más específicamente las configuraciones que nosotros podemos aplicar. Luego tenemos la opacidad. La opacidad específica, valga la redundancia, la especificidad de los contornos. Yo, por defecto está uno, lo podemos bajar a 0.17 y todavía no, lo vamos a dejar a 0.50. Y si bien es cierto, bueno, todavía está tardando en renderizar, vamos a esperar. Todavía se logran ver los contornos, pero se vean más opacos, ¿verdad? Yo lo voy a dejar siempre a uno para que nosotros veamos esto. El otro es el umbral que tenemos acá, normal. Determina cuándo se quedan las líneas para partes del proyecto con diferentes superficies normales. Eh, por ejemplo, si yo lo pongo a uno, si ustedes se fijan, si está a 0.70, pero lo voy a dejar aquí. Si lo aumento completamente a uno, lo que cambia es que los bordes interiores del cuadrado, en este caso, por ejemplo, si yo, bueno, me voy a acercar acá para que lo podamos ver un poco más cerca. Cuando yo esto que está en el normal threshold, por defecto viene a 70. Cuando yo aumento esto a 1, lo que va a hacer es que, si ustedes se fijan al menos en esta parte de acá, de esta cara de este círculo que tiene un grosor, me está renderizando los bordes de acá. Pero cuando yo lo aumento a 1, lo que está haciendo es que en vez de renderizarme solo los bordes, me está tomando la cara del menos de como que si fuera un solo borde. Y ese es algo, bueno, dependiendo de qué nosotros queramos representar, es ahí donde lo vamos a utilizar. Más que todo esto sirve para cuando hacemos círculos, ¿verdad? En este caso, depende de, como ya les decía, de la composición quizás que nosotros queramos lograr. Yo lo voy a dejar como viene por defecto a 0.70, solo para explicarles cómo es que funciona. Luego tenemos el umbral de exposición. Esto otro que tenemos acá, no lo voy a cambiar, pero se determina cuando se crean los contornos por partes superpuestas del mismo objeto. Luego tenemos el white, que este es el ancho el white, este que tenemos acá es el ancho del contorno. Por defecto viene a 1.5, pero si yo lo bajo a 0, no voy a ver ningún contorno. Si yo de repente lo subo a 31, voy a ver el contorno bien grueso. Eso puede variar en función de lo que nosotros queramos representar. Ahí vemos que ahí el contorno se representa un poco más grueso. Yo lo voy a dejar como viene por defecto, 1.5. Eso depende de diferentes factores. Primero depende de la distancia a la que nos encontremos del modelo, ¿verdad? Otra cuestión de lo que queramos representar. Luego tenemos el tipo de ancho. Bueno, yo siempre lo dejo por píxeles, pero si no, también tenemos eh, otra opción que en realidad cambia mucho, varía en función del grosor. Yo lo voy a dejar por píxel. Tenemos el 3B, este determina el sesgo del rayo. Eh, Cuando los contornos se trazan en reflexiones y refracciones, eso como lo vamos a ver en la otra sesión, ahí es donde se lo voy a explicar un poco más, si es que abundamos más en lo de los contornos.
Luego tenemos la otra opción y ese es la de sin bordes interiores. Eso es lo que significa acá, el no edge edge. Si ustedes se fijan acá en el render, bueno, lo voy a hacer un poco más grande. Si ustedes se fijan acá, podemos ver que todos los contornos que nosotros tenemos en nuestro modelo de SketchUp se están renderizando acá. Pero si yo habilito la opción acá en contornos en no edge edges, cuando yo lo habilito, solo me va a renderizar especialmente los bordes de afuera del modelo. En este caso, esta parte de acá no me resalta los bordes porque no está afuera. O sea que solo cuando yo habilito esta opción, solo me va a renderizar los bordes que están afuera de un grupo modelo, no los que se vean adentro. Si ustedes se fijan, dependiendo de lo que ustedes quieran resaltar, para que ustedes lo vean de una mejor forma, yo voy a aumentar el grosor de los bordes. Si ustedes se fijan, esa es la diferencia. Y si yo lo desactivo, lo podemos volver a tener. Eh, Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Eh, Prácticamente otros parámetros no los vamos a ver porque no nos interesa mucho abundar en eso, pero me voy a ir yo a la escena que, que, que les dejé ahí en el archivo y a partir de ahí vamos a hacer ya el primer render, no tan final, pero sí nos va a servir como para auxiliarnos. Si ustedes se fijan, no nos tardamos mucho tiempo para agregar las luces, para cambiar la exposición, para agregar los contornos. Cuando nosotros queremos representar un proyecto así de forma bien básica, justo como aparece como vemos lo más quizás trabajoso sería tener el modelo, ¿verdad? Eso es lo más complicado. En este caso vamos a configurar la primera salida del primer render. Voy a desactivar el render interactivo. Si ustedes lo están haciendo conmigo, también pueden hacerlo. Voy a abrir el Asset Editor, me voy a ir a configuración y aquí voy a cambiar ciertos parámetros. Otro aspecto voy a aprovechar a decirles esto es que cuando venimos acá en render, abajo de render, después de cámara, que ya vimos el aspecto de exposición, eso ya no lo vamos a tocar. Abajo tenemos el render output. Esto nos va a servir para ya guardar la imagen final. ¿Cómo es que nosotros la podemos guardar? Aquí seleccionamos los píxeles del tamaño del largo y ancho de nuestra imagen que queremos ya renderizar final. La relación de aspectos, si lo queremos 16:9, si la queremos 1:1 cuadrada, así lo podemos ver, pero la opción que yo les quiero decir y les quiero explicar es el save frame. El save frame es como que si el bitrate nos enmarcara o nos mostrara realmente qué es lo que de verdad se va a renderizar. Si ustedes se fijan, nosotros cuando renderizamos, en este caso, nosotros pensamos que todo lo que nosotros vemos acá se va a renderizar, pero no es así. Lo que se va a renderizar es lo que la cámara de donde nosotros tenemos posicionada la vista, eh, que varía en función de la relación de aspecto y del tamaño de imagen. En este caso yo les recomiendo que cuando ustedes ya propiamente vayan a hacer un render final, activen esta opción. Y si ustedes se fijan, cuando yo activé esta opción, se me aparecieron estos, está como opaco, ¿verdad? Esto lo que me dice es que de lo que yo estoy viendo, lo que se me va a renderizar es lo que está acá. Y todo lo que tiene esa opacidad un poco más oscura no se me va a renderizar. Y eso ya es consideración. Imagínense de que ustedes vayan a hacer su render y de repente lo tengan por ahí así y dicen, quizás me va a salir, pero como no está dentro de lo que sí podemos ver naturalmente de lo que nos muestra SketchUp, sabemos que esa parte no se va a renderizar. Entonces me voy a ubicar por acá en la escena 1. Vemos que acá no se me renderiza esa esquina, por eso les decía yo de la importancia de esa opción. Me voy a ir a cámara y voy a irme a campo visual. Se los expliqué también en la primera sesión. Yo le voy a poner un 40 quizás. Por ahí así lo voy a dejar.
Y aquí lo que voy a hacer es agregar otra escena para no modificar la primera. Y aquí vemos que así yo sí puedo ver el modelo completo, ¿verdad? Me voy a ir otra vez al Asset Editor y acá lo que voy a hacer es que no voy a cambiar ningún parámetro de los contornos. Algo que sí le recomiendo que ya cuando, bueno, lo vamos a ver en otros renders posteriores que realicemos, es que activen la opción del denoiser. Cuando ustedes activan la opción del denoiser y ustedes lo dejan por defecto en V-Ray, ya les voy a explicar por qué los activamos. Eh, Le vamos a dar ahora ya a un render. Bueno, yo lo voy a dejar así a 16:9, no porque si ustedes cambian este parámetro a 1 en 1, van a ver como el frame también se les va a cambiar. Yo lo voy a dejar a 16:9, justo como está por defecto. En otra ocasión se lo voy a explicar mucho más detallado. Yo lo voy a dejar a 1920 por 1080, y se me marcó bien solo. Y eh, otro que les recomiendo también es que una vez hayan configurado acá, bueno, si ustedes, yo voy a desactivar el render interactivo. eh, la calidad depende de cómo ustedes la quieran manejar. Yo lo voy a dejar aquí en baja y los efectos los voy a dejar siempre abajo. En otros renders posteriores les voy a detallar más sobre esto, pero lo que les recomiendo que ustedes hagan es que después que hayan configurado todo esto, se vengan al archivo en SketchUp y guarden. Antes de realizar siempre un render, guarden. Ya sea porque de repente se les cuelgue la computadora o de repente se vaya la luz y no guardaron la configuración final del render. eh, por cualquier cosa, ¿verdad? Lo guarden. Una vez terminado esto, voy a cerrar esto y voy a darle a renderizar. Y ahí se me está ya renderizando la imagen final. De repente ustedes pueden decir que no les aparecen, en algunos casos, dependiendo del tamaño de la imagen, puede hacer que no les aparezcan los bordes. Y eso es porque a veces quizás los bordes se agregan hasta el final. Así que por eso es que deben de fijarse, ¿verdad? Que antes de darle a render siempre tengan los contornos activados. Y vamos a esperar que se termine de renderizar. Ya podemos ver incluso los contornos allí un poco mejor. En la sesión del día de mañana vamos a agregar otra luz, es un spotlight, lo vamos a agregar acá. Ahorita se me olvidó agregarlo, pero ya no tenemos tiempo para agregarlo. Pero sin embargo, ahí ya podemos ver los, los resultados. Otra cosa que ustedes pueden hacer es que si ustedes han hecho al menos este modelo junto conmigo, de repente ustedes tienen un proyecto y quieren también hacerlo de la misma forma, pues pueden eliminar todo esto y agregar su modelo acá y ahí renderizarlo, ¿verdad? Eh, para una mejor facilidad. Ustedes se fijan, ya tengo ahí, por ejemplo, algo bien básico. Este es solo para que practiquemos la iluminación más que todo. Ya mañana vamos a ver con lo de las texturas. Y lo que yo les dije que activaran y yo les recomendé que activaran aquí era el de Noiser, este que tenemos acá y este que tenemos acá donde dice Virre, por la siguiente razón. Acá, si nosotros no activamos el de Noiser, nosotros vamos a ver nuestro render final de esta forma, con ruido, si ustedes se fijan. Porque a decir verdad es como un poco la iluminación que tenemos, no es tan intensa, pero cuando nosotros activamos el denoiser en la opción que les mencioné, lo que el V-Ray va a hacer es que nos va a reducir bastante. Fíjense la diferencia. Con ruido, no sé si ustedes lo logran apreciar, pero este es al menos con ruido y este ya sin ruido. Ahí es una diferencia que puede jugar un papel importante en el momento de hacer el render final. Teniéndolo acá, en la otra sesión vamos a ver ya otro parámetro de que cómo cambiamos la iluminación si nosotros ya tenemos un render final. Imaginemos que nosotros para este render elegimos una calidad muy alta de renderizado, un tamaño de imagen bien alta y quizás dejamos el render en nuestra computadora haciéndolo y tardó 3 horas.
y de repente nos dimos cuenta que o no encendimos una luz o no cambiamos quizás el color de la luz y tenemos que quitarlo y volver a hacer el render, eso con V-Ray 5.2 ya no lo tenemos que volver a hacer, sino que también podemos cambiar la iluminación y los colores ya una vez hecho el render, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahorita para ahondar en la diferencia de la siguiente sesión es guardar esta, esta previsualización. Le voy a dar aquí clic a guardar en el historial para que mañana pues podamos ver la diferencia entre un render estilo maqueta sin materiales, así como lo tenemos acá, y uno con materiales. ¿Cómo es que nosotros guardamos una imagen en V-Ray? Es bien fácil, nos venimos acá a File, después nos vamos a guardar la imagen y sus canales. Yo le recomiendo que ustedes guarden las imágenes y sus canales porque nos pueden servir para la postproducción. Eh, Eso no se lo voy a explicar ahora, pero le vamos a dar en guardar todas las imágenes y canales. Después de que nos salen las opciones, yo las voy a guardar en la carpeta del día de hoy. Me voy a escritorio, me voy a donde lo voy a guardar, clase de ahora, y acá seleccionamos, no, perdón, no era aquí. Es acá, la opción. Esa es para guardar los canales. Es acá la opción que tenemos acá en guardar las imágenes, donde nos aparece eh, el icono que nosotros siempre conocemos que casi todos los programas tienen del disquete. Le vamos a dar clic allí y ahí sí lo vamos a poder guardar, creo. Vamos a ver. No, entonces no era ahí. Entonces sí era aquí, pero es la primera opción, es guardar este canal, porque no me aparecían estas opciones. Siempre me voy a ir a escritorio, a curso, clases, clase 3. Yo les recomiendo que si ustedes van a guardar para compartir la imagen, lo guarden como PNG porque ese es de mayor calidad. Y hablamos de una imagen normal, ¿verdad? Yo le voy a poner 01, le voy a poner y lo voy a guardar. Ahora podemos buscar ahorita está guardando el V-Ray. Yo me voy a ir a buscar ya la imagen. eh, por ahí ya está. Y ya tengo la imagen guardada. Eh, es el primer render que realizamos ya propiamente. Ya el día de mañana vamos a ver en la otra sesión eh, cómo le aplicamos las texturas a un modelo ya más especial y vamos a ver una configuración un poco más avanzada de estos materiales, ¿verdad? Por lo demás, eso sería todo. Si no tienen ninguna pregunta, pues vamos a finalizar la sesión hasta acá. Carmen, vi que levantó la mano. Sí puedes realizar la pregunta. Con respecto, estaba aquí en Virrey, pero con uno de los materiales fue el inicio, estaba intentando, pero no me Sí. aparece, por ejemplo, eh, como la vista previa para el momento de modificar materiales o de la luz, solo me aparece un rectángulo y ya, pero no sé Ah, si va. será ¿cómo se llama? Este, El voy a Virrey, ver ajá. ahorita. Ajá. ¿Qué versión tiene instalada? ¿La 5.2? O Pues, bueno, no me acuerdo, pero bueno, tengo ahorita SketchUp, es el 2021, sí. pero el V-Ray sí no me acuerdo, ya voy a ver cuál tengo, porque sí Vamos no a me aclarar. aparece. Va, y lo que no le aparece son lo del detalle de las texturas, ¿verdad? Ajá, exacto, la vista previa, el cuadrito que aparece ahí Ah, para va, modificar, sí. va,
primero tenemos no sé si le aparece esta acá. Eso sí le aparece, lo del, Sí, eso sí, solo es el eso sí. cuadrito de la vista previa. Para verlo, le tenemos que dar acá donde en el borde de la ventana tenemos dos flechitas, una a la izquierda y una a la derecha. Le tenemos que dar clic a la flecha del lado derecho para ver ese. No sé si, No, sí, eso sí, si, sí, ese sí, sí le me sale. sale la parte de arriba, como la imagen previa. Esta de acá. Ajá, exacto. Ese Ah, solo va. me parece un rectángulo en negro. Un rectángulo en negro. Ujú. Quiero ver. eh, ¿Eso era de la iluminación o de la textura? Pues de las dos maneras, ya voy a mandar una foto ahí al grupo Ah, va. para Sí, que se está bien. entienda Ahí mejor, vamos a porque resolver. Ajá. Sí. Y si puede enviarla y así mañana antes de iniciar la sesión vamos a resolver eso va, está bien. para, Entonces sí lo para, voy a para mandar. ver bien lo que es. Ajá. Exacto. Sí, porque, bueno, es importante ver la vista previa, porque ahí podemos ver el material, lo que le vamos haciendo al material. Igual a la luz, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algo que desea aclarar. Y no, pues nos vamos a quedar hasta acá eh, por la sesión de este día, ¿verdad? Vamos a resolver el inconveniente que tiene Carmen para el día de mañana para que juntos podamos continuar eh, con eso. O no sé, Carmen, si se pudiera presentar para también ver el inconveniente, ¿verdad? Y ver si lo podemos resolver. Ahorita acabo de enviar la foto ahí al grupo. Ah, ahorita veo. Podría enviar una foto de la parte, de una parte más a la izquierda para ver cuál. Pero, sí, en ese caso, quiero ver, vamos a ver. Ese es el primer material, el que tenemos acá. Ese que tenemos ahí, va. Ese es el que se le muestra. Lo que pasa, Carmen, es que para ver la visualización de los otros materiales, hay que, digamos, seleccionarlos, creo. Este, ahí usted tiene seleccionado el primero, que tenemos acá, el default. Y es justo lo que me muestra acá, ¿verdad? Eh, es justo ese que me muestra acá. Quiero ver. Pero sí, sí se le muestra la vista. Solo que la diferencia está de que se ha seleccionado el material de default. Por eso es que se muestra ese en la vista. Pero Pero, incluso ajá. cuando al momento yo le di de la luz del sol,
Y tampoco me aparecía, o sea, así como aparece la bolita iluminada. iluminada. Ajá, eso no, Este, si quiere, sí, ajá, váyase para las luces y le da ahí al botón, ahí a la luz del sol. Vamos a ver si cambia algo. A ver. Sí, váyase por ahí y me envía una foto. Ahí donde dice, donde aparece las luces y ahí la luz del sol. ahí está ya la foto. Va. Ahora, Carmen, dele clic a eso, mire. Acá en la ventana de visualización tenemos como un pincito. No sé si lo vio que tenemos acá, donde Sí, sí, estoy sí. rodeando el cursor. Dele clic a esa opción y ahí se le tiene que deshabilitar. Ah, vaya. No sé si le apareció Pues no me aparece, o sea, lo mismo. lo mismo. Va, entonces, váyase quiero ver, a los materiales y desde ahí hay que deshabilitarlo. Porque lo que a usted le está pasando es esto, mire. Cuando yo me pongo un material y le activo esa opción, lo que va a pasar es que se me va a anclar, digamos, la vista de ese material a, a- como a la vista previa. Porque si me vengo a material, aunque yo le dé clic a los materiales, me aparece, pero me sigue saliendo lo que a usted le sale, que es la esfera, por lo mismo, ¿verdad? Entonces, debe de venirse al material que que usted tocó en este caso, vamos a ver cuál es, y le tenemos que desclicar esa opción para que siempre ahora cuando vayamos se nos muestre la vista previa. Porque eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Se ha anclado como la vista previa de ese material en especial. Eh, Ok, entonces me voy a los materiales, veo cuál está anclada, perdón. ajá, Lo sí, desactivo y ahí veo si me aparece. y ahí ve usted si le aparece. Ajá, Ah, vaya. exactamente. Porque eso es lo que ha pasado. Eso es lo que estoy viendo ahorita que ha pasado, ¿verdad? ¿Y por qué estoy viendo que las opciones de configuración siempre le salen, ¿verdad? Y la vista previa, esa siempre, si no le cambia, entonces es eso lo que es, Pues ya lo revisé y tampoco me cambia. Pero no le cambia. sí, sí, Ajá. voy a intentar ahora por la tarde y cualquier Fíjese que cosa, me pues estoy no sé. dando cuenta de algo. Usted agregó alguna esfera de luz durante estuvimos trabajando. Sí, pero cerré, no guardé eso y lo volví a abrir porque dije quizás no se me actualizó el Ah, momento que le estaba ocupando, sí, pero siempre me aparece eso. porque ahorita veo que no tiene agregada ninguna esfera. Entonces puede ser que haya pasado esto, ¿verdad? Puede ser que usted haya agregado la esfera, la haya anclado y después quizás como no se guardó, quedó guardada esa visualización. Eh, si no, lo que puede hacer ahorita, quiero ver, es váyase a la luz del sol y ancle esa previsualización para ver si ahí, así se le desactiva. Vaya,
Pues nada, tampoco. Es que no, o sea, no me aparece. Ay, bueno, ahí en imagen aparece, pero no sé si será la versión. Vaya, acabo de probar otra cosa. Este, ahí donde, a la par de donde está el pincito, en el lado derecho aparece a la parte de del jarroncito, aparece como un play o aparece un cuadrado. Dele allí, este, dele play o en el cuadrito que le aparece. Sí, ya lo presioné allí. Y le salió la No, previsualización. no solo la misma, el círculo así. ¿Y ahorita está ubicada en un material o en una luz? No, estoy con la luz del sol. Ahora dele en anclar y le vuelve a dar Mm, otra vez ahí en play y en stop. A ver sí, ya si le di, pero nada. Siempre no le ya, aparece. ajá, no se me cambia para nada, pero tengo el bitrate 5.2. Ah, va. Bueno, en este caso, Carmen, bueno, esa es lo que pasó, ¿verdad? Supongo que ha de haber pasado, que quizás se agregó la esfera de luz y ha de haber anclado y como hay que volver a buscar la luz para volver a desanclarla y como ya no está, ¿verdad? No podemos buscar. En el caso para que no haya ninguna complicación, yo voy a enviar este archivo que trabajamos el día de ahora al grupo para que mismo podamos trabajar el día de mañana. Ah, está bien, entonces lo voy a revisar y bueno, cualquier cosa y escribo en el grupo. ¿Va, está bien? Va, Muchas gracias. vaya, Carmen. Eso sería todo y feliz día a todos.